Estaba yendo para otra actividad y bueno, y ya te decía, esto del streaming es mucho más dinámico que las otras, que la tele, básicamente, ¿no? ¿Cómo andas? Buen día. Buen día, gracias Jesús. Sí, estaba yendo para una actividad súper informal, pero bueno, nada, un gusto para mí Bueno, estar acá. te vamos a disfrutar un ratitito y hacer algunas consultas. Creo que uno de los más sensibles tiene que ver con el tema de la ruta. ¿Qué pasa? ¿Se abre o no se abre? Bueno, se habló tanto de esto. Bueno, vos estás más cerca de todo lo que sucede y algunas decisiones. ¿Querés Sí, contarnos un poco de eso? sí, o sea, la verdad es que siempre tengo la posibilidad de hablar con la gente del Ministerio del Interior de la Nación, Mm. que son quienes son los interlocutores más cotidianos, ¿no? que puedo acceder desde el Senado. La ruta sí se va a hacer, sí hay ahora esta perspectiva de la apertura para usarla con la infraestructura que ya está construida y yo observé que hubo algunas publicaciones diciendo que todo esto, toda la obra pública se dejaba de lado, incluida esta obra nuestra de la rotonda, pero bueno, inmediatamente consulté al Ministerio del Interior y me dijeron que bueno, la obra sigue en pie y esperemos nosotros que todo lo que es la apertura se produzca ahora mismo de manera tal, porque está prevista para el 31 de marzo, la apertura con la infraestructura que está construida hasta este momento. Y esperemos que luego la obra continúe su realización y bueno, la reposición de algunas de las cuestiones que se han roto con el tema de las lluvias, como por ejemplo las colectoras de agua que se han roto hace ya un tiempo bastante importante, ¿no? Nada, decir eso, decir que la empresa Equimac no tiene para reclamar ninguna deuda con respecto a la rotonda de la que estamos hablando, pero que sí reclama deudas en otros lugares del país y ese es el motivo por el cual se niegan a dar comienzo actualmente. Pero no tiene que ver con la obra de Choele. No, porque no se le debe ninguna certificación de la obra de Choele. Qué importante eso que estás marcando, porque todos decían que era una deuda acá, por eso no. No, porque esto se pudo ir saldando desde hace un tiempo atrás y sin embargo, bueno, no, la obra no comienza porque también la empresa hace una presión para que otras deudas en otros lugares del país le sean abonadas, ¿no? Y nosotros estamos como presos en ese tironeo. Tal cual. Bueno, si llegan los reclamos que se hacen, por ejemplo, los vecinos y todo eso arriba a las autoridades o no? ¿Se escuchan? Nosotros tratamos de hacerle llegar, yo por ejemplo en lo personal trato de hacerle llegar al ministro Guillermo Francos, a su colaborador más cercano que es Lisandro Catalán y hacerle llegar a Campoy de Vialidad todos los reclamos que se hacen aquí y todo el malestar que los vecinos presentan por tener tanto tiempo estos desvíos, esta ruta, además hacerles saber que este es un sector sumamente transitado y hacerles saber que el tránsito pesado de camiones es sumamente perjudicial para quienes viven en el sector del barrio Las Bardas. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que he sido explícita y se los he transmitido de la mejor manera que he podido. Bueno, no sé hasta qué punto esto, digamos, influye en la toma de decisiones, pero por lo menos quiero que lo sepan y que lo tengan claro. Ahora, de todas maneras, el hecho de que se pueda ir habilitando como está y seguir trabajando seguramente en algún momento que la retomarán, trae un alivio, sin dudas. Sí, sin dudas este ha sido un compromiso que el gobernador tomó en su momento cuando hizo una visita a Choele por diferentes tipos de tareas que el gobernador realizó en la ciudad. Él dijo, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se abra con la infraestructura que ya está construida y luego, por supuesto, presionar para que finalice, para que la obra finalice. Han hecho algunos trabajos, ustedes los deben haber visto, algunos trabajos de señalización, de iluminación, y ahora esperamos que el 31 abran el paso por encima del asfalto, que es lo que haría que todo el sector del desvío que hay por el barrio termine, o sea, no sea ese el sector transitado y de esa manera
sea un alivio para quienes habitan ese sector. O sea, legítimo el reclamo de los vecinos, sin duda. Sí, exacto. La verdad que es totalmente comprensible porque es algo muy incómodo y perjudicial. Desde todo punto de vista es perjudicial. Así que esperemos que esto termine ahora, el 31, con la habilitación de la ruta, así como está en este momento, y luego continúe con la construcción de lo que falta. Claro. Moni, te llevo al tema del Senado, ya que te tengo acá, te voy a aprovechar. Están así, se siente raro, ¿no? El caso de la Presidente, justamente quien dirige el Senado, esa, no sé cómo llamarlo, en relación con el mismo presidente, hay así una cosa rara que se siente, ¿no? ¿Están así o no? Sí. Yo creo que lo que se lee en los diarios, lo que se escucha en los medios... O sea, no es una ficción que están peleados. No es una ficción, está realmente muy difícil la relación entre la Casa Rosada y el Senado. La vicepresidenta evidentemente no tiene una buena relación con el presidente de la Nación, y viceversa, el presidente de la Nación no tiene una buena relación con ella. Es una situación que nos perjudica en el funcionamiento. Casi todas las iniciativas del Poder Ejecutivo ingresan por la Cámara de Diputados, donde evidentemente el partido que gobierna ha encontrado una manera de llegar, a través del presidente de diputados, que es Martín Menem, una manera de llegar a concretar sus objetivos políticos. Claro. En el caso, por ejemplo, de esta semana, fue muy claro con el blindaje al préstamo que van a solicitar al FMI, ingresa por diputados con dificultad, pero sin embargo con los votos que se necesitaban, fueron los votos justos, pero los consiguieron en la Cámara de Diputados, y no es así en el Senado. En el Senado la situación es muy difícil y el oficialismo no puede conseguir seguridades para su política, política pública y política electoral. Para ninguna puede conseguir las seguridades de que va a tener los votos. Claro. Entonces eso hace que el Senado tenga una dinámica muy difícil, y cada una de las reuniones con la Presidenta de la Nación sea justamente una reunión en la que vemos las limitaciones políticas que la Presidenta tiene y las limitaciones técnicas que hay para operar en la Cámara de Senadores, ¿no? Para que los proyectos ingresen a la Cámara de Senadores. ¿Se ve tan así como una batalla adentro o no? Sí. Porque hay momentos que son terriblemente tensos. Sí, se vive así. Por ejemplo, los que presidimos bloques participamos de una reunión que se llama labor parlamentaria. Sí. Esa reunión de labor parlamentaria la preside la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Y en cada oportunidad que Victoria Villarruel preside, lo que primero se trabaja es estas tensiones que hay entre la Casa Rosada y el Senado. Es inevitable que lo trabajemos, que lo discutamos y que, bueno... Ahora, se la ve coherente igual a ella, ¿eh? Yo creo que tiene un posicionamiento diferente en muchos aspectos, y por eso hay este modo de relacionarse entre la Casa Rosada y el Senado para desacreditarla. Pero la verdad es que es la persona que el presidente Milei eligió como su compañera en la fórmula. La población de nuestro país lo votó a él y la votó a ella en la fórmula, y por lo tanto hay que darle el crédito de ser de haber sido elegida por el pueblo, y por lo tanto me parece que hay que escuchar lo que tiene para decir. Pero esto es evidente que no ocurre, o que es muy difícil que ocurra, y entonces esa tensión se nota hacia adentro del Senado en la cantidad de proyectos que podemos tener en el recinto y los que no podemos. Bueno, un caso clarito que me pasó hace poco tiempo es respecto de la situación de la criptomoneda, de esta meme coin que publicitó en sus redes el presidente, desconociendo que en su investidura no puede publicitar nada privado.
y menos si esto tenía pocos visos de legalidad. Yo solicité la constitución de una comisión bicameral para estudiarlo y bueno, no están los votos para que eso salga rápidamente. Así que bueno, igualmente sigo trabajando en eso. Mi proyecto fue enviado ya, fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y espero que podamos debatirlo y tenga dictamen para que ingrese al recinto, porque creo que son cosas que hay que investigar. Sí, totalmente. Sí. Ahora, la otra cara también es eso, en lo que se vive adentro, pero afuera también estos últimos días ha estado bastante brutal el tema. Sí. Bueno, se habla de represión, se habla del tema de los jubilados, se habla, bueno, de barra bravas. Al margen de eso hay un reclamo que es justo y que, tiene, que a veces se lo lleva puesto otra cosa, pero el reclamo de los jubilados es valedero. Claro, hace muchísimos miércoles. Yo, desde que estoy en el Senado, cada miércoles veo a los jubilados recorrer las calles en torno al Congreso de la Nación, reclamando por su salario. No es que lo hacen de ahora, antes también lo hacían, los miércoles. Creo que esto viene desde la época en que era presidente Mauricio Macri. Desde ese momento los jubilados los miércoles solicitan ante el Congreso que se mejore su situación. En este caso, en este periodo de gobierno, la situación es tremenda, porque están ganando 346.000 pesos un jubilado de la mínima, con 70.000 pesos de un bono que le dan, si no sería muchísimo menos, no alcanzaría 300.000. Con lo cual es absolutamente atendible el reclamo y lo único que los jubilados le piden al gobierno es que los escuchen, que los atiendan y que el ajuste tremendo que se ha realizado no recaiga sobre ellos. Eso es lo que piden. Escucharlos pareciera ser que no está dentro de la órbita de la sensibilidad de este gobierno, parece que no los va a escuchar. Entonces se producen las cosas que se han producido en este tiempo, si represiones continuas. ¿Y qué pasó? En uno de esos miércoles le pegaron a un jubilado, la policía le pegó a un jubilado que es hincha de Chacarita. Al miércoles siguiente, la hinchada de Chacarita acompañó a este jubilado a marchar en torno al Congreso. Y al miércoles siguiente se sumaron las hinchadas de otros clubes. Y ahí se armó este lío porque ya todo el aparato de represión del Estado estaba preparado para la situación en la que otras hinchadas se sumaban al reclamo de los jubilados. No fue una marcha terriblemente multitudinaria, no, la marcha de los estudiantes había sido muchísimo más grande. Sin embargo, la cantidad de policía y la cantidad de agentes de represión del Estado presentes en la plaza hizo que todo esto se volviera así de violento como lo que nosotros hemos visto, y además de eso la situación de que al fotógrafo Pablo Grillo le pegaran con el cartucho, y le pegaran de manera directa con el cartucho en la cabeza, lo que hace que su vida se haya puesto en peligro y ahora, si él sobrevive, tenga consecuencias físicas y ojalá no intelectuales de un carácter terrible. Entonces, a mí me parece que ahí hay un abuso y que el control de la violencia por parte del Estado se puede calificar de bueno y de efectivo cuando no hay heridos. Pero cuando la situación es que hieren a gente que está haciendo su trabajo, entonces el control no es bueno. Mónica, la actividad en el Senado, ¿cuáles son los temas relevantes que están por tratarse y lo que se viene justamente abordando? Lo más relevante es que el día 3 de abril va a haber sesión, está convocada, la vicepresidenta ya la convocó oficialmente, ya la Secretaría Parlamentaria giró la convocatoria a todos los despachos de los senadores y senadoras, y allí se va a tratar el pliego de los jueces que tienen que integrar la Suprema Corte. En este caso está el pliego del juez Ariel Lijo y del juez García Mancilla. ¿Se puede explicar brevemente el tema de los jueces? ¿Cuál es la discusión? La discusión es que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha tenido bajas por jubilación de los jueces o por fallecimiento. Y la Suprema Corte tiene 5 miembros y desde hace tiempo está trabajando únicamente con 3 porque no se han cubierto los otros 2 lugares. La Constitución indica que justamente los lugares hay que cubrirlos con anuencia del Senado de la Nación.
Y bueno, los pliegos han llegado el año pasado, imagínense ustedes, hubo un dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mes de agosto para el juez Lijo, o sea, habilitaron el tratamiento de los pliegos del Lijo, y la Comisión de Acuerdos no habilitó el tratamiento de García Mansilla porque no hubo dictamen. El dictamen de García Mansilla llegó recién hace unos poquitos días atrás. Entonces, acá hay una situación en que el Poder Ejecutivo Nacional no habilita un canal de diálogo con los distintos bloques políticos del Senado, básicamente con la UCR y con el Unión por la Patria, no habilita la conversación para que los pliegos sean tratados. No conversa, no negocia. Entonces, los dos bloques más grandes, que es el de la UCR y Unión por la Patria, lo que quieren es conversar de una manera integral acerca del nombramiento de procurador, de otros nombramientos en la justicia, además de los dos jueces. El Poder Ejecutivo no conversa, no manda señales de diálogo, y entonces esto está trabado desde ese momento en el Senado. En el caso de Juntos Somos Río Negro, que es un bloque unipersonal, que soy yo nada más, es decir, estamos ahí como viendo qué posibilidades hay de que finalmente se traten. Pero mi posición particular ha sido que exista el nombramiento de mujeres en la Corte. He presentado un proyecto de ley con otra senadora, Alejandra Vigo, y nosotros lo que pedimos es que el Poder Ejecutivo gire pliegos con nombre de mujeres. No podemos hacer que la Corte tenga 5 integrantes y los 5 sean varones. No me parece justo, sobre todo porque son vitalicios, y si hay 5 van a estar ahí hasta que sean muy grandes, claro, y hasta que los sorprenda la muerte o se jubilen. Ahora, la decisión está como tomada del tema de los jueces, ¿no? Un poco, o sea, así se siente. Yo la verdad es que creo que si los pliegos vienen el 3 al recinto, se van a rechazar, porque necesitan 2/3 para ser aprobados y no se van a aprobar. Y puede ser que políticamente el Poder Ejecutivo Nacional decida retirarlos para no perder frente a Unión por la Patria y la UCR. Está bien. Puede ser, no lo sé. Bueno, sí, parecía como que estaba ya medio definido el tema. Y por decreto, por DNU, lo nombró, el presidente Milei los nombra por decreto. Claro. Ingresa García Mansilla. La Constitución que Ahora, dice, ¿se lo puede hacer eso? Sí. La Constitución dice que sí, que lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque ese artículo de la Constitución es un artículo que viene de la Constitución de 1800, reformada, ¿no? En 1862. Mira qué buen dato. Claro, la Constitución es del 53, de 1853. En 1862 hubo una reforma. En esa reforma se reformaron muchas cosas, entre eso el tema de la capital de nuestro país. Pero esto también se reformó. Como en aquel momento el camino para trasladarse desde Buenos Aires a las provincias y desde las provincias a Buenos Aires era un camino de meses, recorridos de mucho tiempo, se estableció que el Poder Ejecutivo de la Nación podía nombrar por decreto hasta tanto sesionara el Senado y diera el acuerdo. Pero no es el caso, ¿no? Hoy en día eso no es el caso. Sin embargo, el Poder Ejecutivo usó esto, que es un atajo, nombrarlos por decreto, y lo más lindo del caso es que el juez García Mansilla aceptó el nombramiento por decreto cuando públicamente había dicho que no lo iba a hacer, pero lo aceptó. Y el juez Ariel Lijo no lo acepta si no le permiten tener licencia en su cargo de juez en Comodoro Pi. Entonces, bueno, ahora no ha sido nombrado porque no le dieron la licencia en Comodoro Pi. Entonces, bueno, esa es la situación. Pero es una situación institucional que hay que tener, digamos, en análisis permanentemente. Es la Corte Suprema de la Nación. Digo, nada, me parece importante abordarlo porque todos estos temas directamente igual, o sea, nos afectan a todos los ciudadanos, por eso... Exacto, nos afectan a todos los ciudadanos y sin embargo acá hay esta situación de no poder resolverlo por no acceder a un diálogo político más abierto. No, te decía qué buen dato esto el que daba justamente en parte de la historia y las modificaciones que tuvo y de dónde venía, por el hecho de la decisión que tomó así como muy unilateral o autoritaria si se quiere, esto es así y se ponen y listo. Claro, sí, no, la Constitución lo habilita, lo permite, pero lo permite, como te digo, en un artículo
de la Constitución reformada de 1862, donde esto tenía un sentido, que era que como las comunicaciones eran tan lentas, Sí. entonces mientras tanto se lo nombraba... Bueno, el paso correcto era pasarlo por el tratamiento y ahí definirlo. Exacto, el paso correcto es que el Senado tome los pliegos, los analice y los apruebe o los desapruebe, Claro. cualquiera de las dos. Y si los yo me acuerdo que un día de noviembre del año pasado vino el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, vino al Senado a dar cuenta de su gestión como le corresponde hacer. Entonces, en ese momento yo le pregunté por qué no había juezas mujeres en los pliegos que ellos mandaron, y él me dijo que si los pliegos eran rechazados, el Poder Ejecutivo iba a volver a mandar otros nombres, entre los cuales habría mujeres. Ah, bien. Pero bueno, todavía no hemos podido ni aprobarlo ni rechazarlo porque no ha sido tratado en el recinto directamente. ¿Tienen tiempos? No. Sí, el 3 de abril es el día que lo vamos a hacer. Y después yo creo que al Poder Ejecutivo no le importa mucho porque como ya está nombrado por decreto y dura, de ese modo puede durar hasta que termine el periodo de sesiones, es decir, hasta noviembre de este año, entonces creo que no tiene verdadero interés. Ahora, lo que se ve de esto que te marcaba de lo que se veía, cómo se vivía adentro y afuera, lo que pasó con Manes también, lo de Caputo, hay cosas que no están tan buenas, o sea que no, creo que no suman fundamentalmente para el ciudadano, los que estamos acá abajo esperando tener otra respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener muy claro que todo este tipo de cosas que hemos visto, sobre todo en la Cámara de Diputados, de ninguna manera suman. Por ejemplo, que... O sea, si pasa eso adentro, ¿qué podemos esperar afuera? Eso es lo que quiero decir. Y claro, yo también creo que si no discutimos adentro, para afuera también se hace muy difícil, ¿no? Hay instituciones, organizaciones de la comunidad a las que le pedimos diálogo, consenso, etcétera, y en el más alto nivel no lo podemos ver. Entonces a mí me parece que esa es una tarea que tenemos. Yo lo intento dentro del Senado, en el lugar que ocupo, intento tener una posición de diálogo, no es una cosa sencilla, pero se puede generar. Lo que pasa que en este caso estamos hablando de cuando la Casa Rosada no desea dialogar, y eso es un problema. Hablaste de DNU hace un ratito, te tuvo también de protagonista eso. Respecto de cuál DNU, porque el presidente de la Nación ha tomado una iniciativa por DNU cada semana, es decir, ha hecho muchos decretos. Bueno, está pendiente cuál es el de lo del crédito. Sí. Que ese ya avanzó en diputados. Sí. Acá Chicos, hay una cosa interesante para tener en cuenta, que es que un decreto de necesidad y urgencia solo necesita la aprobación de una Cámara para quedar establecido, para quedar aprobado, digamos. Solo la aprobación de una Cámara, no necesita la aprobación. O sea, no necesita pasar por el Senado, entonces. No necesita pasar por el Senado. Y si pasa, no importa cuál sea el resultado, ya con la aprobación de diputados está bien. Y eso es algo que viene de la época en que presidía el país Cristina Kirchner, que elaboraron esa reglamentación al interior del Congreso para blindar los decretos de necesidad y urgencia. Y bueno, pensaba que pasaba así o sí por diputados y senadores. No, porque no es una ley, es un decreto de necesidad y urgencia. Nosotros lo que hemos visto es que nunca se justifica bien la necesidad ni la urgencia, sin embargo, en este caso se aprobó. Se aprobó Bien. El decreto en diputados y de esa manera queda blindado. Está bien, nos seguimos endeudando básicamente. Claro, exacto. ¿Qué es lo que se aprobó en diputados? Se aprobó que el Poder Ejecutivo de la Nación negocie con el Fondo Monetario Internacional un nuevo crédito. Eso se aprobó. Ahí en el decreto no dice un crédito de cuántos dólares, no dice un crédito de cuánto tiempo, tampoco en el decreto, son 5 artículos nada más, y no dice nada de eso, solamente dice... ¿Ni para qué tampoco? No, para qué tampoco. Es decir, hay un esbozo de para qué, un esbozo interesante, para sanear las cuentas del Banco Central de la República Argentina. ¿Entienden? Es como te tapo los ojos y te tiro a la calle, o sea, no sabemos. Es como si vos le pediste un crédito a un amigo, le pediste plata prestada a un amigo y le firmaste un pagaré, te lo voy a pagar,
Y para pagarle a tu amigo vas y te endeudás en el banco, en cualquiera de los bancos, y le pagás a tu amigo. Pero entonces ahora le debes al banco. A tu amigo le podías pedir clemencia, podías decir, che, mira, este mes no tuve un solo peso, te lo voy a pagar al siguiente, espérame un poco más, no me cobres esto, lo otro. Ahora le estás debiendo a un banco que te va a poner reglas de juego, como por ejemplo, una de las reglas de juego que todo el mundo cree que el Fondo Monetario va a poner es la devaluación. Y la devaluación la pagamos los ciudadanos, porque la devaluación, ¿qué significa? Que el peso deja de valer lo que valía, aumentan los precios, aumenta el dólar, aumentan los combustibles. Bueno, ese es el punto preocupante del asunto. Vamos a ver qué pasa, porque el gobierno dice que ellos tienen un equipo que son buenísimos en cuanto a los aspectos económicos, y yo creo que el pueblo tiene esperanza de que sean buenísimos. Ahora, es loco lo del fenómeno Milei, ¿no? Porque sigue teniendo, a pesar de las consecuencias o lo que ha venido sucediendo, sigue teniendo aceptación su figura, digamos. Recién estaba leyendo una encuesta de una consultora cordobesa muy prestigiosa que se llama Delfos, que expresa que la confianza que el electorado le tenía ha caído notablemente. Ha caído a nivel, o sea, la confianza ha caído hasta un 33%, o sea, mide hoy un 33% cuando llegó a medir casi 50%. Entonces la figura de Milei mide hoy 33%, con un alza en la percepción negativa de la figura. Entonces me parece que eso debe tener muy preocupado al presidente de la Nación y a su partido La Libertad Avanza. Digo yo, los debe tener preocupado porque viste que ha suspendido sus viajes, a donde viste que va a distintos foros donde lo condecoran o se autocondecoran, no sé cómo es, pero va y no ha ido para no salir del país y no levantar el griterío que levantó, por ejemplo, cuando no fue a Bahía Blanca después del desastre, y fue mucho más tarde, cuando ya en las encuestas él había caído estrepitosamente, fue a Bahía Blanca, porque lo miran las encuestas. Sí, claro que lo miran. Y aparte es un fenómeno que viene también de lo digital y todo eso, así que... Exacto. Hablaste de Bahía Blanca, tengo que preguntarte lo de Bahía Blanca, y también pudiste ir, pasar, recorrer... ¿Estás al tanto? Sos una senadora de la Nación, obviamente no solo de Río Negro, o sea, tenés temas de... Así tanto lo de Bahía o las tormentas o las condiciones. Tengo mi corazón porque en Bahía, primero porque nací en Bahía, yo y mis dos hermanos mayores nacimos en Bahía porque mis abuelos estaban allá y mi mamá vivía allá. Por un lado eso, ¿no? Por otro lado, en Bahía tengo... Como estudié en la universidad en Bahía, tengo amigas, tengo familia de mi mamá, primas, primos, tías, y por supuesto sí sé cómo están. Y sé que es tremendo y que nunca vamos a imaginar el golpe que significó esta tormenta, porque es muy difícil de imaginárselo. Pero acá hay una cuestión muy interesante que hay que saber para aprender, ¿no? Para aprender de lo que pasó en Bahía Blanca y tenerlo en cuenta para otras ciudades, que es que la infraestructura, que son obras importantísimas que no se ven, es lo que hay que tener en cuenta cada vez que uno programa la ampliación de una ciudad. Bahía se amplió muchísimo, creció mucho para distintos lugares y tiene un cuello de botella que es el arroyo, una postá, que cruza por el medio, el canal Maldonado, que es una obra de hace 70 años, que es una obra que sirvió en su momento. Hoy en día hay que replantearse, hay que repensar. Por ejemplo, el arroyo está intubado, hay que pensar si hoy en día es bueno tener el arroyo en esas condiciones o hay que liberarlo y parquizarlo y dejar que se extienda como le parezca a la naturaleza. Eso hay que pensarlo. Y creo que yo hice una publicación referida a un estudio de doctorado que hizo una doctora en geografía de Bahía Blanca, donde ya en aquel momento que hizo el estudio, que era 2010, decía ella cómo era importante que la infraestructura se readaptara y el crecimiento de Bahía Blanca tuviera otra planificación, porque ustedes vieron que el agua viene de las sierras, pasó por Bahía Blanca, la inundó, la arrasó y todavía hay lugares donde el agua no se fue, no se escurrió,
porque no hay obras para el escurrimiento del agua hacia el mar. Entonces eso es muy serio y bueno, creo que las consecuencias se van a estar viendo por muchos años y hay que empezar a pensar en obras fuertes y que son carísimas, pero que hay que hacerlas. Ahora, ¿cambio climático o cómo es que se llama esto de cíclico? Claro, acá hay otro tema, exactamente. O sea, ¿por qué tenemos este tipo de lluvias tan fuertes que casi se llovió en un día y medio todo lo que llueve en un año? Bueno, acá hay que pensar que el cambio climático es el tema central con el que debemos planificar las acciones dentro de las ciudades. Si nosotros vamos a vivir así, concentrados en ciudades, como es lo que hacemos, bueno, las ciudades tienen que estar preparadas para eventualidades climáticas tremendas como fue esta lluvia. O sea, tener los resguardos para que la lluvia no arrase lo que hemos construido como ciudad. ¿Y qué hemos construido como ciudad? No solo barrios de viviendas, no solo casas, hemos construido calles, hemos construido puentes, hemos construido costaneras. Bueno, todo eso puede ser arrasado si no tenemos las previsiones necesarias, los planes maestros, digamos, para contener estas situaciones que tienen que ver con el cambio climático. Bueno, venimos contracara de lo del fuego en la Patagonia. Ese es otro evento que tiene que ver con el cambio climático. Bueno, pero hubo participación acá de gente que lo incendió. Sí, hubo de todo. En principio hubo un fuego que primero se encendió por la naturaleza y después el oportunismo de querer abrirse espacios generando fuegos de manera intencionada y de manera tal que, digamos, que el descontrol que hubo en ese momento se profundizara. La verdad que fue muy angustiante. Yo no fui al Bolsón, en ese momento lo supe y lo viví a través del relato del gobernador Bereltinec, que estaba sumamente comprometido con la situación y se instaló 2 semanas enteras a trabajar allá, a trabajar en el Bolsón con todo su gabinete. Y que me contó, bueno, lo angustiante, ¿no?, de una situación en la que el fuego no se puede detener y hay que luchar incluso contra quienes en esa situación, en vez de ayudar, prendían fuego. Es terrible, es terrible. Tremendo. Ayer el gobernador en Cipolletti, y perdón que me robo 5 minutitos más, estaba con el tema que se aplica, tengo entendido que a toda la provincia, lo de el boleto te pagaban creo que el 50% Sí. del valor del colectivo y todo eso. En Contracara, por la tarde y noche, se quedaba un colectivo, no sé si acá de Chole para Chimpay, era una cosa así que se rompió, no sé si estás al tanto, No. y dejó un montón de gente. Me lo hacían llegar ayer. ¿Ayer a la noche? Sí, dame 2 minutos, porque me lo pasaron. Estaría bueno que lo hagan visible. Por ahí capaz que vos podés hacer algo están de la isla ya publicado. Buenísimo, chicos. Dice, buenísimo, muchas gracias. Necesitamos visibilizar esto. No es una pavada quedar varados a más de 40 kilómetros de casa, mucho menos en estas horas de la noche. Todos sabemos que para la zona de Darwin, Belisle y Chimpay no hay taxis compartidos, mucho menos a la noche. Este es lo que nos dejaban ayer de una rotura... de un micro de sí, la empresa que hace el interurbano. Interurbano, no de larga distancia, sino de la empresa Interurbano. Así que te traslado la inquietud de los vecinos que nos hacían llegar eso, bueno, que lo hiciéramos visible. Así que bueno, claro. Te aprovecho. Sí, claro. Vamos, o sea, no conozco a responsables de la empresa, pero sí la Secretaría de Transporte de la provincia puede seguramente intervenir en saber qué pasó, por lo menos, claro, cuál fue la eventualidad y de qué manera se solucionó, cómo habrán ido a su casa después de eso. Tal cual. Pero, digamos, el marcado era justo la contracara de lo tan importante que es esto del boleto, ¿no? Muy importante, sobre todo en el valle, ¿no? En el valle medio, en el alto valle, donde las ciudades están cercanas y las personas viven en un lugar y trabajan en otro, o viven en un lugar y estudian en otro. Bueno, entonces sí, yo creo que es muy importante. Estaba invitada al lanzamiento de la tarjeta, pero no pude estar presente, pero sí vi la alegría, ¿no?, de los estudiantes de tener esa posibilidad. La verdad que sí. ¿Cómo sigue la agenda? ¿Te vas para Buenos Aires? Sí. ¿Qué tema se debate? Ahora tenemos todo este fin de semana hasta el 24, lunes 24, que es feriado, y me voy el martes
a Buenos Aires y esta semana tenemos comisiones y yo en lo personal tengo una actividad que como marzo es el mes de la mujer, me gusta hacer alguna actividad que convoque mujeres y por lo tanto el día jueves a las 10 de la mañana, jueves 27, propuse un conversatorio que va a ser difundido por streaming y por el canal del Senado TV, un conversatorio sobre distintos temas que a las mujeres nos interesan y que investigadoras del CONICET van a estar trabajando y van a dar la posibilidad de que hagamos preguntas. Están invitadas Georgina Estico, que va a hablar de participación económica de las mujeres, sí, realidades y desafíos en el discurso actual. Va a estar María Julia Liosov, que va a hablar de política fiscal con perspectiva de género, y está Mariana Rulli, que va a hablar de mujeres y políticas, avances y retrocesos. Esto es en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación, y que es Hipólito Yrigoyen 1849. Si andan por Buenos Aires y a las 10 de la mañana quieren pasar, encantadas de recibirlas. Y bueno, será, como digo, transmitido también por streaming y por el canal del Senado. Así que esa es una de las actividades que tengo fuertes la semana que viene. Bueno, Mónica, no te robo más tiempo. ¿Llegás tarde, no? ¿Ya? No. A ver, espero que no. Espero que me perdonan si estaba yendo a gimnasio, sí, ¿no? yo estaba yendo al gimnasio. Me perdonan la robamos si llego un ratito. Gracias por pasar, por venir, prestarte y nada, y esto de justamente poder aceptar charlar un rato con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Viene la pausa, volvemos en un ratito.